Hola, muy buenas. Estamos hoy aquí para poder dar respuesta a una pregunta que nos hacen muy a menudo. Y es que si siendo diabético se puede tomar kombucha. Y como nosotros no somos expertos en medicina, pues lo único que podemos hacer es buscar a un experto, en este caso a una experta en diabetes, para que nos pueda explicar todo lo que deberíamos saber sobre la diabetes, sobre si se puede tomar kombucha siendo diabético y además muchas otras pautas de nutrición que nos pueden ayudar a todos. Y para eso hemos invitado hoy a Rosy Yáñez, que es doctora en nutrición y metabolismo, para que nos desvele todos los secretos que hay en relación con la diabetes. Y si la tecnología nos lo permite, conectar con Rosy. A ver si se incorpora. Perfecto. Hola Rosy, muy buenas. Hola, ¿Qué tal? Jordi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí a ver si podemos dar respuesta a todas las preguntas que nos hacen sobre la diabetes. Mira, para empezar, ¿qué es la diabetes? Muy bien, claro que sí, ya empezamos directos. Sí, porque a lo mejor damos por sentado estos temas y a lo mejor hay gente que a lo mejor duda o a veces podemos confundir los términos, ¿no? Y no sabemos exactamente a qué nos referimos. Venga, va. Sí, ¿Qué es sí, la diabetes? sí, totalmente. Bueno, la diabetes es una enfermedad, una condición que viene del desequilibrio de los niveles de glucemia que vienen por ser desequilibrados. Es decir, que nosotros tenemos niveles normales de glicemia todo el tiempo y cuando estos empiezan a rebasar un nivel que le llamamos tóxico, por mucho tiempo, entonces se llama diabetes. Lo que pasa es que hay distintas causas, ¿no? Entonces es un desequilibrio metabólico hidrocarbonado, digámoslo así. Entonces, la diabetes más común es la diabetes tipo 2, que esta se da comúnmente por resistencia a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sometemos a nuestro cuerpo de forma constante a esforzarse por producir mucha insulina, que es una hormona encargada de regular estos niveles de glicemia. Bueno, esto es como muy fácil, a ver si, porque no es tan fácil explicarlo, pero entonces, cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo a estar produciendo demasiada insulina constantemente, esta hormona, como otras hormonas, se vuelven intolerantes o resistentes. Entonces, comúnmente la causa de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina, pero hay otros factores que también pueden desencadenar la condición, la enfermedad de diabetes tipo 2. Pero sí, comúnmente Vale, es por factores. digamos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que la adquirimos, ¿no? La adquirimos cuando durante mucho tiempo generamos, ¿no? Esa resistencia a la insulina. ¿Y qué hacemos o qué se hace para favorecer esta resistencia a la insulina? ¿Qué hábitos nos llevan aquí? Claro, entonces desde el sobrepeso, desde comer muchos carbohidratos, desde tener, también es verdad que hay una predisposición genética, pero como sabes, no es la más fuerte, ¿no? Sí que es un factor añadido, pero no es lo que desencadena todo. Es decir, si tú tienes familiares directos con diabetes tipo 2, bueno, pues estás con predisposición. Tienes más también. números de lotería, ¿no? Sí, para que también... muy bien. Es por factores de riesgo que se van juntando. Si durante el embarazo tuviste diabetes gestacional o tuviste un bebé que nació con más de 4 kilos, este es un factor que te predispone a tener diabetes tipo 2. Si eres fumador, estos son como los más comunes. Estos factores. También si hay una desincronicidad de ciclos circadianos, que esto parece que no es importante, pero es muy importante porque de allí viene también un desequilibrio metabólico hormonal. Bueno, porque esto ya no es alimentación, ¿no? Ya no es alimentación, entonces, porque hay factores de estrés que hacen que también tus hormonas se descoloquen, ¿no? Entonces, bueno, puede ser otro factor
que tire el gatillo, digámoslo así. Sí, pero como dices tú, es una enfermedad de diabetes tipo 2 que se desencadena, o sea que la podemos favorecer, y también depende de en qué etapa te encuentres, la puedes revertir o la puedes, digamos que remitir, ¿no? Sí. Vale. Y hemos hablado de la diabetes tipo 2. También has comentado el tema de la diabetes gestacional, ¿vale? ¿Y la diabetes tipo 1? Sí, y la diabetes tipo 1 se llaman iguales porque hay un desequilibrio también de glucosa e insulina, pero en este caso es autoinmune. Entonces, como es causa autoinmune, que no se sabe la causa directa, hay muchos factores, pero en la que hay una microbiota alterada y entonces el metabolismo lo que hizo fue atacar a las células beta pancreáticas por algún mecanismo que lo desencadenó, digámoslo así, pero aquí mató a todas las células beta pancreáticas. Por lo tanto, en diabetes tipo 1, que es la que yo tengo, pues no produces nada de insulina, absolutamente, ¿no? Entonces es muy distinta. En tipo 2, depende de la etapa en la que te encuentres, vas perdiendo también capacidad de producir insulina, ¿eh? No solamente es que te vuelves resistente, sino también vas perdiendo la capacidad de tus células beta de producirla. Ojo, que depende en qué momento, porque claro, sometiste a tu cuerpo a marchas forzadas, bueno, depende en qué etapa te encuentres. Pero en tipo 1, desde el inicio casi, es cero, todas, ¿no? En todas las células se vale, mueren. O sea que, para resumir, la diabetes tipo 1 es que es una enfermedad autoinmune que nos deja, digamos, sin células que producen esta insulina, ¿no? Con lo cual no podemos regular los niveles de azúcar, y con una diabetes tipo 2 es que hay un desajuste, ¿no? Nuestro cuerpo ha llegado a un punto que ya no sabe cómo controlar el nivel de azúcar, ¿no? Suministrando la insulina. Sí, es un problema endógeno, de insulina endógena, diabetes tipo 2. Vale. ¿Y la diabetes tipo 1 es algo que puede aparecer de golpe? Sí. ¿O es algo que es de nacimiento o lo puedes también adquirir? Sí, como las condiciones autoinmunes, que es bastante complejo, ¿no? Que tienen que ver con desde estas etapas vulnerables de programación metabólica desde el nacimiento, ¿no? Donde estaba allí formándose tu microbiota, desde cómo naciste, ¿no? Tu forma de nacer, estos primeros años de vida, tu forma de empezar a comer. Hay etapas, ¿no? Que son muy predisponentes, pero no se sabe la causa. En sí, una sola no hay. En diabetes tipo 1 hay etapas de vida en que sí se ve que hay más casos. Por ejemplo, se dan casos a los 3, 5 años y luego a los 12, 14 años. Hay puntos, pero no, puede haber adultos con diabetes tipo 1 también, que es la tipo LADA que llamamos, ¿vale? Entonces, bueno, a todas las edades puede ser como cualquier autoinmune, ¿no? Pero allí ya estamos hablando de la microbiota y de... Vale, pues ahora me has dejado helado porque nunca había oído hablar de relación entre la microbiota y que esto pudiera generar una diabetes. Sí, totalmente, sí, porque es autoinmune. Entonces, todas las condiciones autoinmunes, ¿no? Estamos hablando con una relación directa de la microbiota, ¿no? Que a lo mejor quitando o cuidándola antes, yo en todos los estudios que leo veo que cada vez sí es posible, sí podría ser posible prevenir. Claro, si tú cuidas todo lo demás, si tienes allí algunos factores que están forzando la autoinmunidad, pero puede ser que lo cambies también, ¿no? Que es la epigenética. Entonces, pero en todas las autoinmunes, ¿no? Es decir que, pero bueno, no se habla tanto de esto porque siempre se dice que no hay forma de prevenir y que te vino, y yo creo que sí, yo entre más me entero, yo creo que... Vale, ahora que ya sabemos qué es la diabetes, ¿cuál es tu caso? O sea, ¿por qué estoy ahora hablando contigo de diabetes y no estamos hablando de otra cosa? Bueno, yo en mi caso es que sí, cuando tenía 14 años me diagnosticaron diabetes tipo 1 y bueno, pasé ahí 10 que coincidiría años. Un poco con lo que decías tú, ¿no? Sí, o los 3-5, ¿no? O los 12-14, ¿no? Sí,
Y entonces, bueno, yo pasé 10 años con las recomendaciones comunes en diabetes, que es comer muchos carbohidratos, no hacer caso a nada casi, más que contar Vale, carbohidratos. y una pregunta desde la ignorancia. Si la diabetes está relacionada, digamos, que es un problema de la metabolización del azúcar, ¿no? En el fondo, ¿no? Y de los carbohidratos, ¿por qué los diabéticos no se les pone estas dietas que son muy ricas en carbohidratos? No lo entiendo. Porque si se les pone, ¿no? Pues la misma pregunta me hago yo, porque de hecho es lo que más recomiendan, ¿no? Y es lo que yo me planteo, ¿no? En mi perfil, los que me veáis ya veréis, ¿no? Que yo lucho mucho con esta recomendación, porque es absurdo que lo primero que... Claro, no sé, ¿no? Yo hago el paralelismo que a lo mejor no lo puedo hacer, ¿no? Con un alérgico al gluten, ¿no? Si eres alérgico al gluten, la mejor medida es evitar el gluten. No buscar estrategias para poder comer gluten y que no te influya, digamos, negativamente, ¿no? Un celíaco, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es alejarse al máximo del gluten, ¿no? Y ya has eliminado el problema raíz, pues ya puedes hacer vida sin gluten más o menos normal, ¿no? En cambio, un diabético se le intenta, ¿no? Meter en un ambiente de mucho carbohidrato y darle las herramientas o las medicinas, ¿no? Para que pueda convivir con todo ese carbohidrato. Es como difícil de entender, ¿no? Además es imposible, ¿eh? Yo toda mi experiencia en mí misma y con pacientes, es imposible tener salud de verdad, integral y normoglucemia, niveles normales, comiendo mucho carbohidrato. Es imposible, aunque tomes toda la insulina que puedas, vas a ocasionar averías metabólicas, es decir, pero lo dijiste muy bien, yo a veces hago esta semblanza de alergia, de una forma de alergia, que somos alérgicos a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque sí, sucede una respuesta severa. No tienes un choque anafiláctico, pero al final, casi. ¿No? Sí. Tu cuerpo no puede gestionar ese pico de glucosa, ¿no? Total, y lo gestiona muy mal, y entonces, bueno, bajándolos lo más que puedas, siempre con cuidado y con un proceso, es que se obtienen beneficios increíbles, ¿no? Y yo creo que los que tenemos diabetes tipo 1 lo hacemos empíricamente, porque como te vas mirando y ves los picos que tienes, dices, yo no voy a comer esto. Los que voy conociendo es que lo van haciendo, lo que pasa es que con miedo, porque están contradiciendo a los médicos entonces es un rollo, pero bueno. Y vale, estoy aquí por eso. Vale, sí. Tú tenías 14 años y supongo que te encuentras mal o algo, ¿no? Para que te diagnostiquen esto. Sí, bueno, ya ni me recuerdo bien, pero sí, adelgacé muchísimo, me encontraba muy, muy cansada. Es muy fuerte el diagnóstico de tipo 1, muy, muy fuerte. Es decir, de encontrarte bien, de repente te encuentras muy mal, muy cansada con los síntomas. Y esto en muy poco, este paso es en muy poco tiempo, es algo muy rápido. Sí, es muy fuerte y severo, sí. Entonces te encuentras muy cansado, mucha sed, mucha orina, mucha hambre. Yo mucha hambre no me recuerdo, pero mucha sed, mucha orina, mucho cansancio, mucho dormir, y ya, hasta que vas al hospital y es muy fácil detectarlo y ya está. Y bueno, ya de ahí yo pasé 10 años con las recomendaciones normales o comunes de diabetes, ¿no? No me cuadraban, pero bueno, medio lo hacía, pero Tú seguías las instrucciones que te habían dado. Algo en mí decía, no estoy bien. Es raro, ¿no? Estar bien. Es como, sí, pero yo creo que puedo hacer más. Algo me decía como esta cosa de, bueno... Y empecé a investigar y conocí a una persona. Yo iba a asociaciones de diabetes y tal, y todos los que veía de personas con diabetes adultos, más viejos que yo era muy joven, tenían complicaciones, los veía enfermos, mal físicamente. Y una persona que conocí en un congreso, después me puse a estudiar la carrera de nutrición y dietética. Fui a un congreso de diabetes y me encontré al doctor Stan Deloach, que ha sido mi maestro,
y que me empezó a hablar de bajo carbohidrato. Y físicamente, él, aunque era viejo, digámoslo así, se veía bien y mentalmente... No cumplía, ¿no?, los patrones no. de los otros tipo 1 que conocías, Muy bien, ¿no? muy bien. Y entonces, bueno, de allí ya me abrió el mundo, me presentó al doctor Bernstein, que es la única persona que ha... bueno, no que sigue viva, pero que sigue viva teniendo diabetes tipo 1 y con salud. Y ha hecho muy bajo carbohidrato o cetogénica y tiene 85 años de edad. Y de allí, bueno, yo compré sus libros, bueno, en fin, y entonces ya me puse a investigar sobre esto y además hacer mi propio método, digámoslo así, acoplado a ser mujer, luego a quedarme embarazada, en fin, y de allí pues llevo 16 años haciendo este estilo de vida. Luego, conforme a mis circunstancias de vida, evidentemente he ido cambiando, ¿no? Porque, bueno, vas cambiando, pero bueno, de allí y me he quedado aquí teniendo niveles normales de glicemia. Es decir, como si Vale, no es lo que te tuviese iba a diabetes. decir. Y ahora eso, siendo, digamos, diagnosticada tipo 1, digamos, ¿tu único tratamiento es la alimentación? ¿O aparte también tienes que complementarlo con medicación? Sí, no, tipo 1 es insulina porque no produces. Lo que pasa Vale. es que no solamente bajando los carbohidratos puedes normalizar los niveles de glucemia, es más complejo, sobre todo en tipo 1, en tipo 2 también, porque hay muchos factores, como dije, de hormonas, de estrés, de resistencia a la insulina, y en tipo 1, hormonales, muchos factores que hay que controlar, ¿no? Entonces, sí, la alimentación es muy importante y luego hay que saber gestionar bien la medicación. No estar como parcheando, ¿no? Que a veces eso nos enseña. Pues sí, tú quieres comer pizza o quieres comer bollería o lo que sea, pues ponte lo que haga falta. Y no funciona, porque estás allí con una montaña rusa, que esto es inflamación, glucotoxicidad, esto no funciona. Entonces yo, para lograr estabilidad, pues son años de experiencia también y luego ya coger un poco el proceso y el ritmo de conocerte. Y esto es lo que acompaño a las personas, ¿no? Como a conocerse con pautas que a mí me hubiese gustado que me dijeran, muy prácticas, que yo digo, es que no había nada de esto, ¿no? Yo allí con mi blog y muy escondida, porque hablas de bajo carbohidrato, ahora ya habemos muchos, pero en aquel entonces era como... ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca? Ya, ¿cómo puedes vivir, ¿no?, sin comer carbohidratos, ¿no? Sí, sí, estás loca o te va a pasar algo, en fin. Entonces, pues esa es un poco de mi historia. Muy bien, fantástico. Pues así ya somos dos, ¿no?, que al final hemos dedicado nuestro día a día, ¿no?, a algo que quizás en algún momento pues fue como muy frustrante, ¿no?, en el momento que te diagnostican algo que sabes que ahí tienes esa etiqueta y ahí se va a quedar, ¿no? Pero eso, ¿no?, pues en tu caso, ¿no?, también un poco como en el mío, sirvió para, digamos, autoconocerse, ¿no? Y al final yo creo que toda la gente que hemos estado en una situación así, al final lo que nos gusta mucho es compartir esto con la gente para ayudar a los que son igual que nosotros, ¿no? Sí. Al final, ¿no? Te sientes bien, ¿no?, cuando te encuentres, supongo que a ti te pasará, ¿no?, que cuando te encuentres por ahí algún diabético tipo 1 y lo puedas ayudar y lo puedas sacar un poco de esa montaña rusa, ¿no?, de picos de glucosa y de insulina, ¿no?, y que pueda llevar una vida más o menos, más normal al menos de la que llevaba antes, ¿no?, pues al final también es una cosa que te llena, ¿no? Totalmente, sí, se convierte en ya tu misión de vida de ayudar, ¿no?, de estos lazos que hacemos sociales y que no tienen, es un regalazo, porque no tienen precios, son invaluables, no sabes cómo, ¿no? Te llena, sí. Y vale, y has dicho que en tu caso, al ser tipo 1, no te puedes, digamos, escapar de tomar insulina, ¿no? Porque la insulina es una hormona que, aunque comas poco carbohidrato, pues supongo que también ¿no? También se produce glucosa en nuestro cuerpo, aunque no la comas, ¿no? Con lo cual, sí. ¿no?, con lo cual necesitas esa hormona, aunque sea, digamos, sintética. Sí, y en el caso de los tipo 2,
que una vez, digamos, alguien, ¿no? Pues ya ha sido diagnosticado de tipo 2, ¿qué puede hacer para no caer, digamos, en esa rutina de los picos de insulina, pincharse, controlar el azúcar ¿no? Y llevar... Depende de mucho de en qué... Se dice que una persona que ya tiene diabetes tipo 2 pasó 20 años probablemente de resistencia a la insulina. Entonces, depende mucho en qué estado esté. Si está en un estado en que ya no produce tanta insulina, o si produce pero está muy averiada, o si los receptores son los que están averiados, tiene sobrepeso, tiene mucha resistencia. Depende la causa un poco, pero bueno, hay muchas estrategias. Bajo carbohidrato es una, luego sincronizar los ciclos circadianos, o sea, bueno, la luz, la oscuridad, esto que parece una tontería, pero es súper importante para... Venga, hablamos un poco también de esto, ¿no? Porque a veces también estamos o creemos, ¿no? que los pilares de la salud, el único pilar es la alimentación, ¿no? Y yo siempre digo que una vez fui a una charla, ¿no? que era algo así como: si solo te alimentas bien, ¿no? Eres un enfermo bien alimentado, ¿no? Que no lo podemos basar todo en la alimentación. Cuéntanos un poco cómo nos puede influir los ciclos circadianos. Uy, ya ahora, está. Sí, Ahora. Se nos ha cortado. Se ha cortado allí. Ay, perdón. No, te decía, bueno, ¿no? Te decía, ¿no? Que a veces pensamos que el único pilar de la salud es la alimentación, sí, ¿no? Escucha. Y a lo mejor solo estando bien alimentado eres un enfermo bien alimentado, ¿no? Hay otros puntos, ¿no? Y a veces, pues, hemos oído hablar de controlar el estrés, de hacer ejercicio, ¿no? Y tú hablas así, ¿no? Ya has introducido en un par de veces el tema este de los ciclos circadianos. Sí, porque además ahora estoy como muy en esta etapa, ¿no? Muy puesta. Antes no le había puesto atención, pero de repente cada vez vas avanzando más y vas buscando hilos también, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 3 años comencé con lo del ayuno intermitente, que ha sido un descubrimiento para mí, vamos, también, ¿no? Entonces hablaba mucho de eso. Ahora hablo mucho de esto porque veo que influye mucho. Por ejemplo, si nosotros cenamos a las 10 de la noche, que no tiene nada que ver en tu metabolismo que si cenas a las 7. O sea, es que son dos cosas, pero es una tontería. No, yo cómo voy a cenar a las 7, no sé cuánto. Es que es un cambio como el día y la noche. Es que, y por eso hablo de esto, ¿no? Que no, a veces no lo conectamos con cómo lo puedo poner en práctica. Bueno, pues a veces nos damos cuenta que estamos sincronizados porque, bueno, usamos mucho la luz blanca, evidentemente, de las pantallas, pero también tomamos poco el sol. Esto es lo de los ciclos circadianos, ¿no? Y más en invierno, ¿no? Tomamos poco el sol. ¿No? Sales de casa para ir a trabajar y es de noche, ¿no? Te metes en la oficina todo el día con los fluorescentes, ¿no? Y cuando sales vuelve a ser de noche. Y no ves la luz del día. Y esto es lógico que tiene una respuesta en nuestro cuerpo. Es que no podemos pensar que no tiene un efecto. Esto es un ejemplo, ¿no? Y luego estos horarios de comidas que también pueden influir, el estrés que tú has dicho, ¿no? Elevados niveles de cortisol constantes que no nos damos cuenta. Es que esto es lo más difícil que hay, porque estamos acostumbrados a tener estos niveles de cortisol como si fuese algo normal. Es que esto es increíble. Entonces, estos factores son los que yo me gusta conocer a la persona, y entonces de allí ya veo algunas estrategias que le pueden ir mejor o peor, pero depende mucho del perfil. Hay gente que tiene una diabetes tipo 2 más genética, hay familias enteras con diabetes tipo 2 y son muy jóvenes. Entonces, y es una diabetes tipo 2 también. Entonces, en diabetes tipo 2 hay como una gama grande de saber qué la desencadenó. La obesidad puede ser. ¿Se puede llegar a saber siempre de dónde, cuál es el origen de esa diabetes? Más o menos, por la historia clínica.
un poco Vale. por la historia clínica, por factores. A ciencia cierta, si un solo factor es difícil asegurarlo, pero por historia clínica, por analítica, decir un poco sí, ¿no? Por experiencia. Sí. Entonces, eso te decía, sí, son muchos factores. Y luego el movimiento, como tú decías, claro. No, a veces decimos, no, a ponerse a hacer ejercicio, pero no hablamos de los perjuicios que tiene el estar sentado 12 horas al día. Es decir, a veces no es de que te pongas a hacer un entrenamiento muy fuerte, no, sino cuánto tiempo estás sin moverte. Esto es, ¿no? Es difícil hoy en día. Y bueno, al final, todos estos factores, digamos, de riesgo que pueden provocar que en algún momento aparezca la diabetes, todo esto es propio de la vida moderna. Entonces, antes también siempre ha habido diabéticos. Bueno, se dice que empezó a subir muchísimo la prevalencia justo hace 100, 150 años, también con la agricultura, es decir, con estos cambios del capitalismo, digamos, o sea, de la industria que es lógico, de ¿no? la vida moderna. De la vida moderna. Muy bien, sí. Lógico, sí. Sí, hay más prevalencia, más. No, claro, porque bueno, a veces oyes a alguien, ¿no? Y a lo mejor hace 5 o 6 comidas al día, ¿no? Esto supongo que hace 150 años no creo que hubiera mucha gente en la Tierra, ¿no? Que comiera 6 veces al día, ¿no? Y hay gente que desayuna, a media mañana no sé qué, luego come, a media tarde la merienda, la cena y antes de ir a dormir, ¿no? Totalmente. Claro, esto al final es una exposición continua a la insulina, ¿no? A la insulina, a la digestión, que no lo dejas en paz a tu cuerpo, a que se regeneren las células, pues que son muchas cosas, que los nutricionistas somos los primeros en haberlo hecho mal, ¿eh? Somos los primeros Sí, porque hasta hace no muchos años, ¿no? A la que ibas un poco al médico que te tenía que dar 4 pautas de alimentación, te enchufaba esto. Totalmente, o sea que, bueno, vamos allí, que yo siempre, y tú también lo dices, Jordi, yo acompaño a las personas a que confíen más en ellas para descubrir cómo autocuidarse. Este es a mí me encanta es la clave, esta parte, ¿no? porque a veces cuando me preguntan demasiado, yo les cambio la pregunta y ya los que trabajan conmigo saben que yo soy un poco... porque quiero que ellos piensen, es decir, que ellos piensen, porque tienen la respuesta a ellos, es que al final es un juego, ¿no? Y es esta forma de, bueno, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué te dice tu cuerpo, no? ¿Y qué crees tú? Tú tienes la respuesta, sí, yo tengo la de mi cuerpo, y sí, tengo experiencia clínica, pero tú lo sabes más que yo, ¿no? Es esto, ¿no? Este juego, y yo confío mucho en esto, ¿no? En que la gente tendría que volverse expertos en su propia salud. Uh-huh. Y ahora que nos hablabas así como de low carb y de ayunos intermitentes, esto me imagino que no solo, digamos, es recomendable para las personas que hayan sido diagnosticadas de diabetes, sino que también nos puede ayudar como preventivo, ¿no? Seguir una pauta en este sentido, de no exponer al cuerpo a picos excesivos de, digamos, de carbohidratos y de azúcar. Sí, es que bien que mencionas esto, Jordi, porque siempre, mira, en mis webinars que doy y masterclass, hablo de esto, de que a veces pensamos, bueno, yo no tengo diagnóstico de diabetes, pero tienes estos picos glucémicos. Tienes una hemoglobina glicada, que es una analítica que utilizamos para ver la glicemia de 3 meses. Tienes una glicada de más de 5,4, cuidado, no tienes diabetes, pero tienes prediabetes, tienes resistencia a la insulina. Y si vemos que comienza 20 años antes, es decir, que no solo por tener la etiqueta de diabetes, tendrías que preocuparte ya, ahora, ¿no? Ahora mismo, de no someter a tu cuerpo a podemos saber, digamos así, valorando un poco lo que comemos, si vamos por mal camino. O sea, si yo como, yo qué sé, 4 veces al día y al final del día he comido no sé cuántos gramos de
a hidratos de carbono, ¿no? Hay como alguna pauta, algún número que puede decir, oye, pues si estás comiendo más de no sé cuántos gramos de azúcar al día o no sé qué, pues a lo mejor esto no sería lo más saludable, ¿no? Sí, bueno, puede ser, ¿no? Yo no soy mucho de cuantificar, sino ver como integrativo cómo son tus hábitos y analizar cómo estás y cómo te sientes. Pero sí, lógicamente que si tú con mucha frecuencia sometes a tu cuerpo a estos picos glucémicos y forzando la insulina cada día y muchas veces al día, va a pasar algo. Y no solamente en cuanto a diabetes, sino va a pasar algo de inflamación articular, acné, infecciones frecuentes, problemas dentales. Hay muchas formas de darnos cuenta que hay como una Algo que no va, glucotoxicidad, algo que no va. Entonces, que no tiene que ser diabetes, ¿no? Precisamente, pero que nos indica. Entonces, sí, yo creo que yo apuesto porque a toda la gente le funciona un estilo de vida very low carb o muy bajo en carbohidrato. Y esto más o menos para que no podamos saber eso en qué se traduce, cuántos, digamos, gramos de hidratos de carbono, de azúcar al día, no estaría un poco ahí en la barrera de low carb o very low carb, de una dieta más. Bueno, sí, una yo no cuantifico una American mucho, Standard Diet, ¿no? pero sí, no cuantifico mucho, pero para unos menos de 50 gramos, ¿vale? Al día, de carbohidratos, de carbohidratos. De carbohidratos. Pero, claro, dices 50, ¿no? Y a lo mejor ya una Coca-Cola tiene 30. Sí. ¿No? Te quedan ya 20, ¿no? Para las patatas, los macarrones y el no sé qué. O sea, sí. Con lo cual... Por eso no me gusta mucho la cantidad, porque siempre veo que es más importante de dónde viene. Si son 50 gramos a partir de verduras, que son las verduras son puros carbohidratos, bueno, pues no es lo mismo. Entonces, por eso siempre me interesa saber qué es lo que, más vale. la calidad, ¿no? De ellos. Pero bueno, por decir un número, y siempre insisto en que no es restringir por restringir, es decir, no es morirte de hambre, porque eso piensa la gente, ¿no? A veces le da miedo cuando me escuchan hablar, dice, ay, me va a poner un... Yo no pongo nada, yo cuento la historia, educo, doy la información, y luego tú mismo date cuenta, ¿no? De qué estoy haciendo y qué podría ir mejorando, pero tienes que comer nutrientes esenciales para nutrirte y no pasar hambre, porque no se trata de restringir, y menos las mujeres, que puede ocasionar inflamación de tiroides, en fin. Entonces es importante que no es restringir, ni el ayuno. Vale, el ayuno hay que ponerlo bien puesto, es decir, hay que utilizarlo bien. Bueno, porque ni ayuno ni una dieta low carb, no, que es lo que decías tú, ¿no? No es sinónimo de pasar hambre. No es una, digamos, a mí tampoco me gusta hablar de calorías, pero no te refieres a una dieta baja en calorías, claro, ni en cantidad, ¿no? Lo que se refiere es una dieta baja en carbohidratos, ¿no? Sí, y digamos que hay vida más allá de los carbohidratos, ¿no? Sí, totalmente, sí. No, y el ayuno, lo que decías, es una herramienta que lo vemos en los niños, ¿no? Los que tenemos hijos, a mí me sorprende mi hija que a veces el fin de semana ni se da cuenta de que le toca comer porque está como distraída y a veces cuando también está con un resfriado no le apetece comer. Es estos ayunos que hacen los niños o adolescentes de forma natural. Pues hay que respetarlos. Es que esta cosa que tenemos los adultos de presionar a tienes que comer porque te toca comer. Bueno, porque quizá nosotros nos hemos contaminado tanto que hemos perdido este instinto, ¿no? Al final comes porque es la hora de cenar, no porque tengas hambre. No. ¿No? Y porque has comprado no sé qué, que hay que cenar esto hoy, porque lo he comprado. Y hoy para cenar había tortilla de patatas, porque la he hecho al mediodía y nos la tenemos que comer, ¿no? Sí. Y hemos perdido un poco el instinto de si tengo hambre como y si no tengo, pues no pasa nada, ya desayunaré mañana, ¿no? Si es necesario. Recuperando, para diabetes y para todos, recuperar esas señales de hambre, saciedad, sí. Y venga, con todo esto, imagínate,
imagínate, una persona que sea diabética, por ejemplo, que nos pregunta muchas veces si pueden tomar kombucha, ¿tú qué responderías si te pregunta un paciente tuyo si puede tomar kombucha? Bueno, primero que mucho depende de la educación, o sea, de la contextualización, ¿no? ¿En qué contexto? Si estás con nivel de 200 de glicemia, es que da igual la kombucha, ni te va a beneficiar porque estás con una hiperglucemia constante, con una glucotoxicidad, que lo que te Porque, estás bueno, tú tomando hablas de glucotoxicidad, ¿el azúcar es tóxico? en niveles altos, sí, ¿no? En niveles Ujú. adecuados, no. Este es la glucosa, hablo en sangre, ¿eh? Sí, Pero sí. igual, sí, pero es esto, ¿no? Que todo depende mucho del nivel y del contexto metabólico. Vale, digamos, a niveles óptimos o necesarios, bueno, pues es una herramienta que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Pero si nos pasamos de Y esa que cantidad de ni glucosa en necesitamos sangre, comer, como tú dijiste, porque la producimos. Es que ni siquiera necesitamos comerla, la glucosa, porque la ajá, producimos, ¿no? Entonces, sí, yo les diría que sí, pero para que puedas aprovechar todos los beneficios de un fermentado, un producto que nos da, bueno, que nos da salud por muchas razones, pues cuídate primero tu metabolismo, ¿no? Cuídate primero para sí, recibirlo evidentemente no de puedes forma empezar, óptima. ¿no? Te diagnostican hoy de diabetes, no vas a empezar a beber kombucha si no has arreglado Bueno, previamente todo lo otro. sí, exacto, muy bien. Sí, puede ser que sí, lo que más es que, claro, y le vas a decir, ¿es la kombucha la que me está ocasionando? No, no es la kombucha. Bueno, además depende de la kombucha, claro está, que ahora hablarás tú de esto porque es increíble, hay que diferenciar, pero así como hay que diferenciar de dónde partes, es decir, por qué te la estás tomando y estás tomándotela con niveles óptimos de glicemia, es decir, lo estás aprovechando, porque si Ujú. tú empiezas a comer cualquier cosa, cualquier verdura, cualquier fermentado con 200 de glicemia, pues es que no, las bacterias están ahí tóxicas, están en un ambiente muy tóxico que no lo vas a aprovechar. Casi que mejor primero hay que trabajar para tener normalidad glucémica la mayor parte del ¿Eh? tiempo. A Y partir de cuando allí, conseguimos esa claro, normalidad, claro que sí, y entonces ya vas a diferenciar una kombucha de otra, por ejemplo. Vas a diferenciar que una kombucha que siempre lleva algo de azúcar, ¿no? Pero la de vosotros que es la que menos azúcar lleva y además es un proceso de fermentación, o sea, se nota mucho, yo lo noto mucho, yo la tomo, pero la tomo después del ejercicio, pero noto mucho que el efecto además no tiene que ver con otras kombuchas, que es mucho más fuerte y severo, ¿no? El efecto, y ¿no? Entonces es además de la sensación que te causa, que es de bienestar total y es como un poco adictiva, diría yo, porque yo llevo 2 años o así y es como que no bueno, puedo. yo siempre digo que yo creo que la kombucha es adictiva por la sensación de bienestar que te deja, ¿no? De la misma Sí, manera que el café a lo mejor es adictivo, ¿no? Por la sensación esa de darte un subidón y despertarte, ¿no? Yo creo que nuestro cuerpo, ¿no? Aquello lo entiende como a mí me gusta esto, ¿no? Esta sensación, ¿no? Y así tú cuando la tomas o cuándo recomiendas tú tomarla. pues eso, yo recomendaría tomarla, bueno, en primer lugar eso, ¿no? Que sean conscientes de los niveles de glicemia que tienen, como ¿Vale? para partir de un valor, de un contexto, y luego recomendaría más como postre, más al final de una comida, ¿no? Por este efecto que pueda tener como cualquier carbohidrato que recomendaría, ¿no? Aunque sea favorable, lo recomendaría al final de una comida, no al inicio. Yo Uh-huh. la suelo tomar después del ejercicio, por ejemplo, cuando sé que mis niveles a lo mejor están un poco más bajos, además de que me hidrata y yo la mezclo, la mezclo con agua con gas o sea, le pongo más Uh-huh. porque me gusta tanto que le intento como alargar, ¿no? Que no Alargar, me... ¿no? Lo que te Sí. beberías al día, ¿no? Lo alargas al máximo. Sí, Muy sí, bien. sí.
pero yo claro que sí, siempre y cuando que aprovechéis los beneficios estando bien vosotros de vuestros niveles de glicemia. Esa sería mi recomendación. Que sí, que claro que la podéis tomar, siempre y cuando sea una kombucha que tenga muy poco azúcar, que realmente tenga una buena fermentación, o sea, que tenga todos los beneficios, porque así va a ser mucho más favorable, ¿no? Y en diabetes tipo 2, pues de hecho, por este efecto que tiene de ralentizar, es decir, tiene un efecto en resistencia a la insulina, de hecho, ¿no? En que te puede favorecer, como además los efectos son en hígado, claro que te favorece el hecho de que tu metabolismo funcione mejor en metabolizar los hidratos de carbono, incluso. Entonces, en diabetes tipo 2 es genial, y en tipo 1, bueno, en los dos, ¿no? Pero va hacia la microbiota, ¿no? Que yo lo noto muchísimo. Es decir, es como que todo se me regula mejor, ¿no? Estoy mejor de la flora bacteriana, claro. Ahora, no sé si estás al caso, a finales de octubre salió una revisión sistémica de todos los estudios que se habían hecho en los últimos 20 años sobre la kombucha, porque siempre ha habido un poco la duda, ¿no?, de si realmente la kombucha, ¿no?, esos beneficios están probados y no. Y salió un estudio, esta revisión sistémica a finales de octubre, perdón, que reconocía, ¿no?, que, por ejemplo, ayudaba a atenuar el estrés oxidativo, que mejoraba, había evidencias de que mejoraba el proceso de desintoxicación del hígado, que reducía la disbiosis intestinal, que ayudaba a la modulación de la microbiota, ¿no?, que ayudaba al control de la obesidad, y también incluso hablaba que era un poco como antidiabetes, ¿no?, porque evitaba, ¿no?, ya llegar a niveles, ¿no?, de obesidad, ¿no?, que como ya comentabas tú antes, pues están relacionados, ¿no? Y por fin pues se ha hecho un poco de borrón y cuenta nueva de todo lo que había, ¿no? Y bueno, sí que al final hay que hacer más estudios, sobre todo en humanos, ¿no? Pero la evidencia científica pues está ahí, ¿no? Y que cuadra un poco, ¿no?, con toda la gente que la ha tomado por alguna dolencia o por algún motivo, ¿no?, que eso sí que realmente está reflejado. Sí, totalmente. Y es que mira, todos lo que dijiste son cosas de una atención integrativa que intentamos recomendar, ¿no?, a mediano largo plazo. No solamente una sola cosa, como decíamos, de la alimentación, sino ir más allá para tener salud a mediano largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es el contexto también, lo que decíamos, ¿no? Si vas a tomar la kombucha, pero te la estás tomando con un bollo, con una bollería. Sí. Bueno, yo creo que al final también beber kombucha también es un poco una declaración de intenciones, ¿no? En el sentido que, no sé, por ejemplo, si tú te has acostumbrado a tomar el café sin azúcar, ya no puedes tomarlo con azúcar, porque ya te ha cambiado el gusto, y si te gusta algo con muy poco azúcar, cuando hay mucho azúcar te ofende, ¿no? Y también es una manera de educar al paladar, ¿no? Los fermentados, en el fondo, es un sabor adquirido, con lo cual eso se ve muy claramente con los niños, ¿no? Cuando empiezan a comer y les das queso por primera vez, lo normal es que no les guste, y cuando les gusta, pues van haciendo la progresión, ¿no? Empiezan por aquel queso que no tiene sabor a nada, ¿no? Un queso fresco o una mozzarella o un queso así que no tiene, y a medida que van comiendo más, ¿no?, pues van subiendo el nivel, digamos, de fermentación de ese queso y nivel de sabor, ¿no? Y al final con la kombucha pasa lo mismo, ¿no? Si te acostumbras a tomar kombucha, pues yo creo que ya estás muy lejos de los refrescos. Y ya no tienes que hacer ningún esfuerzo para no tomar esos refrescos, porque ya estás en otra zona, ¿no? Que eso ya ahí ya no te apetece, ¿no? Sí, y será también, Jordi, no sé, yo me pregunto,
por un cambio también de las bacterias de la boca, o no puede ser, porque yo me pongo a pensar que es verdad, ¿no? Esto de que te va cambiando un poco el gusto, o no sé si incluso esto también, ¿no? Como bueno, sí diría que no sé si la acidez y también como la mucosidad, ¿no? También de la boca, yo qué sé, como vas cambiando también esto, pero es verdad de los fermentados, ¿eh? Yo que también tomo chucrut cada día, ¿no? Es como esta cosa, y como me hace sentir tan bien, o sea, llevo ya Claro. poco tiempo, fermentar, pero me gusta más este estilo de vida donde hay este tipo de alimentos, bueno, un poco de alto valor, digo yo, que a veces la gente, ¿qué probiótico me tomo? Como si fuera esta medicina, a veces digo, mejor toma esto cada día, o sea, como hace este paso y me gusta mucho más porque es un hábito, no una toma de probióticos que a veces, y todos los demás días estás comiendo fatal o no tomas y para mí, en mi experiencia, creo que tiene más beneficio, o es lo que he visto, de tomar fermentados cada día, que no, yo hacía tomas de probióticos porque era lo que pensaba que estaba bien. Claro, pero si haces tomas de probióticos es una cosa, ¿no? Que lo haces como a tandas, ¿no? Hoy sí. te tomas una caja hasta que se agota y dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Pero eso no es un hábito, eso es como un parche, hábito, ¿no? En el fondo es como tomarse, ¿no? la insulina siendo diabético, ¿no? ¿Sí? La gracia es que no dependas de eso, ¿no? Y que no tengas que hacer ningún esfuerzo, que no signifique un esfuerzo extra tomarte un alimento probiótico. Mira, nosotros en nuestro blog un día hicimos un artículo, empezamos a buscar todos los alimentos probióticos así que podía haber y hicimos una lista de 18 alimentos que son probióticos y que seguramente los has oído en tu vida o los has probado, ¿no? Y ahí entraba la kombucha, pero también tenemos el kéfir, que si los quesos, que si el chucrut, que si el kimchi, los encurtidos, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, prepararte unos encurtidos, al final son 10 minutos de trabajo, te lo puedes hacer tú mismo, solo necesitas verduras frescas y agua y sal, ¿no? Que tampoco es nada del otro mundo, que es muy caro, que tienes que ir a no sé dónde a comprarlo y no tienen, ¿no? Y ahora estoy esperando que empiece ya la temporada de las coles, porque entre la mudanza y todo me he quedado sin reservas de chucrut y de kimchi y ya tengo el mono, ¿no? Y estoy esperando que a ver si el frío dura un poquito más y empezamos a tener cosechas de coles para poderlo preparar y eso, ¿no? Y que esté siempre en la nevera y que lo puedas acompañar con cualquier plato que te apetezca, ¿no? Y como un hábito, y eso es hipoglucémico total, es decir, yo recomiendo, ¿no? Bueno, además por el vinagre mismo, pero estos fermentados hacen un efecto como de que disminuyen resistencia a la insulina y funciona mejor todo cuando los usas de esta forma, ¿no? Como hábito, no un día puntual que comas mucho. Claro, no, es que si la gente. Es como si un día te compras unas zapatillas y sales a correr. Si solo lo haces un día, al día siguiente se has hecho polvo y no te ha servido de nada. La gracia es que eso sea un poco tu hábito, ¿no? Que corras lo que tú te sientas cómodo corriendo, pero que lo hagas 2-3 veces a la semana o lo incorpores, ¿no? Y que sea ya parte de tu día a día, ¿no? Claro que sí. Sí, y yo recomendaría esto, que ojo con las kombuchas que, bueno, los que estáis aquí ya seguís a kombucha, pero también los que no estáis en España, ¿no? O sea, que sí mirar la etiqueta, ¿no? Que era lo que es muy importante. Claro, nosotros, ¿no? Como nuestro proyecto salió por un tema de salud, ¿no? El otro día, ¿no? Mirando los carbohidratos, pues tenemos, creo que la más baja, estamos en 0,16 gramos de azúcar por 100 mililitros, o sea, es cero azúcar, ¿no? Es prácticamente nada, quedan allá azúcares no fermentados, que es la última variedad de paleobirra que sacamos, que es una especie de kombucha con lúpulo y con limón, que es como si fuera, ¿no? Es como si fuera una alternativa, ¿no? Sin querer
a sustituir nada, pero como si fuera una cerveza con limonada, ¿no? Esta tiene pues 0,16 de carbohidratos y la de hibiscus también tiene prácticamente 0,09 y la que tiene más, por ejemplo, ¿no? es la natural, que tiene 1,8, ¿no? Pero al final, ¿no? en un vasito pues tienes 1,5 gramos de azúcar, ¿no? Que prácticamente es nada. Y la gracia es que, claro, la pregunta que nos hacen muchas veces es: ¿la kombucha se puede hacer sin azúcar? No, no se puede hacer sin azúcar, porque el azúcar es el combustible de las levaduras y las bacterias. Si no hay azúcar, pues no pueden transformarlo. La gracia es que les demos tiempo suficiente para que este azúcar que añadimos al principio se transforme en lo que nos beneficia, que en el fondo son los ácidos orgánicos, ¿no? Por eso la nuestra, ¿no? Pues es quizás mucho más ácida, o se nota más digamos, el recuerdo a fermento, ¿no? Porque prácticamente todo el azúcar, ¿no? que pusimos hace 30 días, pues ya le hemos dado tiempo a que desapareciera, ¿no? Y se transformara en esos ácidos orgánicos. Sí. Y me ha tocado, y solo en la vuestra, comerme un poquito de, que no sé si es que a mí me gusta, digo, el Scooby, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando después, ¿no? Claro, cuando envasamos, no hay ni gas. No, cuando nosotros ponemos la kombucha dentro de la botella, no hay ni gas ni hay ningún tipo de Scooby. Y entonces, en el momento que le ponemos el tapón a la botella, en ese momento se inicia como una segunda fermentación, ¿no? Las bacterias sin oxígeno no pueden hacer nada, las levaduras con oxígeno o sin oxígeno sí que pueden funcionar, y lo que hacen es transformar el poquito de azúcar que quedaba en la botella, lo transforman en dióxido de carbono. Por eso se hace la carbonatación dentro de la botella. Y a veces en los primeros días del embotellado, si queda un poquito de oxígeno en el cuello de la botella, las bacterias aún pueden, digamos, respirar ese oxígeno y hacen lo que saben hacer las bacterias acéticas, que es hacer ese Scooby, ¿no? Por eso a veces hay como un biofilm, ¿no? en la superficie que se ha formado de la actividad de esas bacterias. Sí. Bueno, increíble. Esto porque es eso, ¿no? Que vosotros respetáis este proceso y eso es de mucho valor, ¿no? Para cualquier producto que compremos, ¿no? Y que lo hagamos de esta forma. Yo creo que lo del azúcar también se ha mitificado mucho, ¿no? De que, claro, ¿no? Con diabetes, 0 azúcar. Sí, pero depende. Yo siempre digo, sí, vale, sí. Pero recuerda que los carbohidratos, que a veces están escondidos allí los azúcares, de hecho suben mucho más la glicemia que el azúcar mismo, ojo, Por ejemplo, en las tablas de índice glucémico, algunas, una clasificación pone el pan blanco con índice de 100, mientras el azúcar tiene un índice de 60. Entonces, o sea, digamos que, la reacción en el cuerpo, ¿no? Es peor la de pan que la de una cucharada de azúcar, ¿no? Totalmente. Y no estoy diciendo que voy a comer cucharadas de azúcar, sino que ya. A veces hemos mitificado mucho, ¿no? De, 0 azúcar. Sí, claro, 0 azúcar, por supuesto, pero luego busca los carbohidratos que te comes y la calidad de lo que te comes, porque, ojo, el efecto glucémico y el efecto en tu metabolismo puede ser peor. Y ahora, si te estás tomando medio gramo de azúcar en una kombucha, es que no tiene nada que ver, es decir, el contexto es otra cosa y es de este tipo de kombucha y lo estás haciendo con normoglucemia, bueno, vamos, ya estás beneficiándote mucho, ¿no? Es lo que voy, ¿no? Que siempre hay que partir de qué dosis, ¿no? Yo explico algo que en mis programas que se llama Ley de Pequeñas Cifras, que esto es que si tú usas, y esto es lo de bajo carbohidrato, si tú utilizas muy poco carbohidrato o vas a necesitar muy poca insulina, ya sea que produzcas tú o que yo me tenga que poner. Por lo tanto, vas a tener mucho menos error de equivocarte hacia arriba o hacia abajo. Esto es realmente es probabilidad. Por lo tanto, o sea, tienes que saber que no es como el azúcar 0, no sé cuánto. Depende, ¿no? Depende. A ver, es que esta cantidad, y además en un contexto súper beneficioso con bacterias, levaduras,
la probabilidad de equivocarte, si te tomas poca Sí, cantidad sí. también. Media botellita yo creo que es totalmente, lo pueden tomar sin problema, ¿vale? Pero Vale. depende también, ¿no? Bueno, al final es probarlo, ¿no? Es lo que decías tú, que cada uno se conozca y que, Sí. que va prueba-error, ¿no? Me bebo un vasito y me quedo igual o mañana me tomaré un poquito más o ya he llegado al tope, mañana ya me tomo un poquito menos. Sí. Sí, sí, Rosy, sí, y para ir terminando, si alguien quiere contactar contigo para ponerse en tus manos, ¿dónde te encuentra? Claro que sí, muchísimas gracias. Pues en Diabetes Bien, que es mi perfil, y allí mismo yo tengo una masterclass que es la próxima es el 28 de diciembre, que es sobre mitos y verdades de la very low carb o keto en la diabetes, ¿vale? Que en mi perfil os podéis apuntar y me podéis escribir algún privado o lo que sea. Yo voy sacando programas online de prediabetes, diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1 y cualquier cosa, pues claro que sí, me encantará acompañaros a educar, ¿no? A formar cómo volvernos expertos en la propia salud y encantada de estar hablando contigo, Jordi. Pues Rosy, ha sido un placer. Igual algún día tenemos que repetir si salen por aquí muchas dudas y la gente quiere ampliar más conocimientos. Estaremos encantados de invitarte otra vez. Y si no, pues ya pondremos aquí el enlace a tu web para que si hay gente que está interesada en hacer estos webinars, estos masterclass, pues que se apunten y ya nosotros los dejamos ya en tus manos. Muchísimas gracias, Jordi. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Rosy. Gracias por estar aquí. Chao, chao. Pues muy bien, lo dejamos aquí y en los próximos días seguro que haremos ya muchas más cosas. Perfecto, hasta luego. Gracias, adiós.